Bienvenidos a Economía. Ecuador reacciona a la extrema sequía del país con apagones nocturnos. Las altas temperaturas están afectando el suministro eléctrico y para contrarrestar la crisis se han introducido además medidas como el trabajo remoto de forma temporal en el sector público. Los apagones, con una duración de 8 horas, comenzarán este miércoles a partir de las 22 horas. Se espera así afectar lo menos posible la productividad y las rutinas de trabajo. Ecuador está sufriendo actualmente la peor sequía de los últimos 60 años, ya que la producción de electricidad del país depende en gran parte de las centrales hidroeléctricas. Y para saber más sobre las consecuencias de esta sequía y los cortes eléctricos en Ecuador, conectamos con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Muchísimas gracias, Vicente, por atendernos. ¿Cuán grave es la sequía y la situación energética en el país? La sequía es muy grave, como ustedes bien lo decían. Según algunos cálculos, podría ser la peor sequía en más de 6 décadas. Hasta ahora, afortunadamente, hasta ahora los problemas que hemos experimentado han sido incendios forestales y problemas de generación hidroeléctrica. Ha habido incendios en varias zonas del país, sobre todo en la zona central, que son los Andes en el caso de Ecuador. El Ecuador, por si acaso, es un país con una energía muy limpia. Casi 3/4 partes de la electricidad producida aquí en Ecuador viene de energías renovables, es hidroeléctrica, algo que es muy positivo. Pero claro, la desventaja es que dependemos de las lluvias. Por ahora, ahí estarían los graves efectos de la sequía. No ha habido reportes de daños graves en agricultura o ganadería. Claro, si es que esta sequía se alarga, podríamos ver problemas ahí también, pero hasta ahora seamos optimistas y esperemos que las lluvias regresen antes de tener problemas en esos sectores. Vicente, llevamos mucho tiempo ya hablando de esta sequía y de los problemas energéticos que genera a Ecuador. Es obvio que el gobierno no puede hacer nada para que llueva, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué podría hacer para evitar que cada vez que haya sequía Ecuador sufra una crisis energética? Ecuador está cruzado de norte a sur por la cordillera de los Andes. Y por lo tanto, la cordillera de los Andes tiene dos vertientes, la vertiente al Pacífico hacia el oeste, y la vertiente amazónica hacia el este. El problema es que el gobierno ha construido todas las centrales hidroeléctricas en la vertiente amazónica, que tiene un ritmo distinto a la vertiente pacífica de los Andes. Se debió haber construido menos centrales hidroeléctricas hacia la Amazonía y más centrales hidroeléctricas hacia el Pacífico. Claro, hoy es muy tarde, se está tratando de poner unas centrales termoeléctricas flotantes que vienen con unas barcazas, cosas por el estilo que está bien, pero es muy tarde para la solución. Y creo que a todo esto se complica más todavía porque ha habido una política de rechazar la inversión privada que pudo haberse dado en la generación eléctrica. Casi la totalidad de la energía eléctrica en Ecuador la produce el Estado, y cuando el Estado está con problemas, cuando el Estado no tiene recursos, no puede invertir más. Entonces ha habido muy poca inversión y la inversión ha sido estatal y además ha sido concentrada en una sola vertiente andina, desperdiciando las posibilidades de usar el otro lado de la cordillera. Gracias, Vicente Albornoz, desde Quito. Un gusto, un honor. La posibilidad de una recesión en Estados Unidos se mantiene como la principal preocupación de los grandes inversores, según una encuesta de gestores de fondos de inversión de Bank of America. El temor a una recesión podría convertirse en uno de los temas de la campaña electoral en Estados Unidos. La economía, junto con el tema migratorio, es lo que más preocupa a los votantes. Aunque según la encuesta la mayoría de los inversores no cree que se produzca una recesión en los próximos 18 meses, un 40% de los inversores consultados considera que es la mayor amenaza para la economía global. Este será el principal tema de discusión en la reunión de la Reserva Federal, que mañana podría decidir una bajada de tasas. Temores de recesión, aterrizaje suave y enfriamiento económico son escenarios más o menos posibles para la economía de Estados Unidos. Ana Nieto, ¿qué datos tiene ante sí la FED en su primer día de reunión?
Pues en los últimos que han llegado hoy apuntan a que las ventas al por menor se mantienen al alza, crecieron poco en agosto, pero crecieron, un mes en el que también la producción industrial avanzó un 0,8%, la inflación quedó en el 2,5%, apenas a medio punto del objetivo de la Fed, y el lunes el índice SP500 cerró en un máximo histórico y ha cerrado ligeramente por debajo de ese máximo histórico. Eso sí, la creación de empleo se está ralentizando en los últimos meses. No obstante, con todos los datos en la mano, por ejemplo, los analistas de Goldman Sachs están estimando que la economía en el tercer trimestre crecerá alrededor del 2,8%, lo cual no es nada desdeñable. Aunque hay riesgos que pueden llevar a la temida recesión, lo cierto es que la Fed va a recortar tasas el miércoles, según se ha anticipado, en una economía que está enfriándose, que tiene debilidades importantes, pero que no está en crisis. La Reserva Federal va a rebajar las tasas de interés para llevarlas a una tasa neutral para que no sea una tasa restrictiva, pero tampoco se está buscando el estímulo de la economía de momento. De todas maneras, mañana sabremos cuáles son las estimaciones de la Reserva Federal porque se harán públicas tras la reunión. La economía es, junto con la inmigración, lo que más preocupa a los votantes. ¿Cuál es la situación en los hogares? Pues hay preocupación porque, aunque no hay crisis, sí hay muchos hogares en los que se ha llegado al límite de lo que se puede apretar el cinturón. La inflación ha bajado y algunos precios están a la baja, pero los precios se han quedado altos y no son la mayoría los que bajan. Baja la gasolina, pero no baja ir al supermercado, y hay gastos que son ineludibles, como el alquiler, para el que no hay alivio. La morosidad en los pagos de las tarjetas de crédito y en los préstamos para comprar un coche están al alza. Además, el hecho de que no se esté en una crisis no significa que la economía esté respondiendo a las expectativas que tienen los votantes de un momento bueno económico, sobre todo porque la vivienda está muy cara. Los precios no solamente de la vivienda, sino también de los seguros o de los impuestos a la propiedad están convirtiéndose en un muro, sobre todo para muchas familias jóvenes, y esto es un problema para los votantes. Muchas gracias, Sara Nieto, desde Nueva York. Gracias. Y el fabricante de chips estadounidense Intel anunció este martes que retrasará la prevista construcción de una gran planta en Magdeburgo, en el este de Alemania. En el último trimestre, Intel registró pérdidas de más de 1.000 millones de dólares. Ahora la empresa mete freno y suspende temporalmente sus planes de expansión aquí en Europa. La fábrica prevista en Alemania sigue siendo un proyecto. Un duro revés para Europa, que buscaba independizarse de los suministros de alta tecnología provenientes de Asia. La suspensión de la construcción de la fábrica de chips en Magdeburgo es una mala noticia, pero el canciller alemán, de viaje en Kazajistán, tiene esperanzas. La decisión de aplazar el proyecto en Alemania durante 2 años implica también querer continuar con él. Intel tenía previsto invertir unos 30.000 millones de euros. Las fábricas serían levantadas en este terreno en las afueras de Magdeburgo. Pat Gelsinger, presidente de Intel, justificó así la decisión. Gestionar proyectos a gran escala, especialmente en nuestra dinámica industria, a menudo implica adaptarse a los cambios en función de las condiciones del negocio y la dinámica del mercado. Intel sorprendió a los inversores el mes pasado con un sombrío informe de resultados. Y eso debido a que la demanda de chips, uno de sus principales productos, se contrajo drásticamente tras la crisis del coronavirus. Intel no está en el mercado de chips de la inteligencia artificial, que registra un rápido crecimiento. En el segundo trimestre de este año, el grupo registró pérdidas de más de 1.500 millones de dólares. El consorcio estadounidense cuenta con 10 plantas en todo el mundo, a las que se sumarán otras 3, en Alemania, Polonia y en Ohio, en Estados Unidos. Las plantas europeas han sido canceladas. Intel se apega a la expansión en Estados Unidos. Los analistas, sin embargo, esperan que las cifras sigan en números rojos. La mayoría de los expertos ven poco probable que la empresa vuelva a tener dinero dentro de 2 años para llevar adelante sus planes en Europa. Un proyecto en pausa y la pregunta es,
¿Qué hará ahora el gobierno alemán que había puesto tantas esperanzas en la fábrica de Intel? Hablamos sobre esto con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. El gobierno alemán estaba dispuesto a ayudar con 10.000 millones de euros a Intel para levantar la fábrica de chips. Ahora que el proyecto se ha aplazado, esas ayudas que generaron un gran debate aquí en Alemania, ¿siguen en pie? Hola Paco, ¿qué tal? Pues no han pasado ni 24 horas, ni un día desde que Intel anunció que pausaba o que postergaba, mejor dicho, 2 años ese proyecto Magdeburgo, cuando ya han comenzado las primeras divisiones dentro de la coalición de gobierno. Por una parte está el Ministerio de Finanzas de Christian Lindner, que aboga por utilizar ese dinero para cerrar agujeros que hay en el presupuesto nacional. Para el 2025 el presupuesto previsto tendría un agujero de unos 12.000 millones de euros y por otra parte, Paco, está el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, que aboga por dejar esos 10.000 millones de euros que se iban a dar a Intel en el Fondo de Clima y Transformación, que financia sobre todo proyectos relacionados con el clima y que beneficiarían a los verdes. En medio de todo esto está de nuevo el canciller alemán Olaf Scholz, que no descarta que ese dinero que se iba a dar a Intel se utilice para otros fines, pero tampoco desvela de momento las opciones que existen. Desde su partido critican que pasado tan poco tiempo después de ese anuncio ya han comenzado este debate en Alemania. Ha sido un golpe duro, podríamos decir, para la coalición de gobierno que había puesto muchas esperanzas en este proyecto, aunque sin embargo, Paco, todavía continúan en marcha los proyectos de TSMC en Dresden y también la ampliación de la fábrica de Infineon. Pero ese debate del que les hablaba aquí en Alemania trasciende lo político también. Por ejemplo, institutos económicos han entrado en el debate abogando para que ese dinero se utilice, por ejemplo, para dar incentivos en general a la industria para que invierta más en Alemania, que ha perdido atractivo internacional, y otros, por ejemplo, como asociaciones industriales tecnológicas, Paco, abogan por que ese dinero se siga invirtiendo en el futuro en la industria de los chips. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y esto es todo de momento en la economía. Muchas gracias por acompañarnos un día más y les invito a que sigan con nosotros o nos dejen sus comentarios en las redes sociales. Hasta pronto.